vais muy rápido, no podéis foder del puto monte. A ver. Itxaron momentu bat, Eta ki zergaitik ez dit joko harrapatu. Tomb Raider. Bueno, ba. Epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri Rise of Tomb Raider zuzeneko honetara, eta hemen jarraitzen du gulajean sartu berriak garela eta bar, eta erreskatutu genuen Jacob izeneko pertsona bat, eta orain joango gara bere bila, baina lehenengo xatuko gara ere mua pizkanaka miat. Hor bete dago. Joan beharko gara hemendik bera. Ezin dugu hartu. Bale, gezi eta dena daukago jarri. Nondik joan behar garen. Hemendik etorri ginen. Hemendik etorri bakainen hona. Vale, hemendik. ¡Las luces! ¡Ahora! ¡Necesito un globo de contención! ¡Ahora! ¡La tenemos! ¡Cubridme! ¡Fuego concentrado! ¡Está muerto! ¡Que arda! ¡Acabemos con esto!
alcanzan! Lanzo una granada. Granada va. Bomba va. Necesito fuego de contención ahora. Granada va. Está sin munición. Acabad con ella. Hostil avistada. Estás sola. Muévete y date prisa. ¿Qué ha sido eso? Voy a ver. ¡Disparo! ¡Haced que salga! ¡Está muerto! ¡Fuego de contención! ¡Estamos cayendo! ¡Me están dando! Voy a ayudar, cubridme. ¡Yépate! Mi eskerra idagatik. Arratsaldeon bai. Bale, guazen hemen apur bat egin dugun sarraskiarekin gauzatxoak berreskuratzera. Latze izan da momentu hau. A ver. Hemen agurra dago eta hemen material gehiago guretzat. Bai, baina esango nuke gehiago gustatzen zaidala hau. Trilogia, azkenengo trilogiatik, nire gustokoena esango nuke dela Rise of the Tomb Raider. A ver. Shadow oraindik ez duzu bukatu ala? Orduan, zein jarraitu behar duzu?
Ah, vale. ¿Qué ha pasado aquí? Según vamos penetrando más y más en el valle, se intensifica la sensación de que esta es una obra para la que he sido elegido. Los estigmas me aguijonean. Son un recuerdo constante de mi propósito superior, de mi singular papel en este propósito superior. Era un niño, inocente a las maldades de este mundo. Entonces, una noche me desperté atenazado por un gran dolor, con un grito en mis labios. La sangre fluía de mis palmas. Cuando la vi, quedé aterrorizado. Me marcaba, significaba algo. No puedo eludir esta misión más de lo que puedo eludir mis propias manos. Jacob, creo que estoy cerca de la estación de tren. ¿Estás allí? Exploración gehiago. Una insignia de rango dentro de una orden militar. La Trinidad. Otra placa soviética. Los enemigos responderán por sus crímenes. Bueno, ongi nago hemen Sinistro. gure etsaiak akatzen eta bar. A ver. Usatxo gehiago. Vale, hemen zer dago. Eta, Steamen badaude jokoen beherapenak eta bar, eta agian zeozer, erosiko dut. Behintzat, uztailaren 8 zeozer badago. Hemendik hori izan beharko da. Hala, bikutara. Ah, por cierto, kamarekin arazoak ditut. Creía que te Azken había... momentuan, beraz, horregatik ez zait aurpegi gusten. Eso nunca. Gracias por sacarme de allí. ¡Vamos! Zorionak, ¡Salgamos de ate. aquí! ¡Cuidado! ¡Ah! Momentu hauek ez ditut bat ere gustoko. Iez egin behar den momentu asko. Gehienetan, hemen akaba, hiltzen naiz pila bat. Simpatika. Nola ez ez. Zen super estresantea dela komentu hau horrendu algara. Ez gara heldu. Ah, vale, heldu gara. Uf. Ala. Hotzituta zaude, ala. Gora. Hau miseria.
frío. Papá, ¿sigues trabajando? Papá. Hemen Jesucristo. Gure salbatzailea. Bébetelo. Te ayudará. Podrías haberme dejado en el río. ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado. ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina. Sé lo que estás buscando. Pero quiero saber por qué. Cuando era pequeña, solo estábamos mi padre y yo. Él también era arqueólogo. En sus últimos años estaba obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creía. Ni siquiera yo. Nuestra última conversación fue una pelea. Él se suicidó. Creía que lo había aceptado, pero... Ocurrió algo más. Y fui testigo de algo que creía imposible. Lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo y acabado. Pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé. Pero si hay algo de verdad, debo descubrirla. Es algo que hay que investigar y estudiar. Puede suponer un cambio para el mundo, no es algo que deba estar oculto. Un cambio no siempre es a mejor. ¿Querrías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pediré que no abandones tu búsqueda, sino que cambies tu ruta. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos frente a Constantin y la Trinidad. ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto, pero sabiendo que has hecho lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacer eso. No puedes. Ni naiz edo Tomb Raideren ahotsa... Lucharé contigo contra la Trinidad, pero mi objetivo no va a Bueno, cambiar. la da actores Si a... me rindo ahora, Los hombres de Pacos en No actores solo él. haren necesito izena, nola da? respuestas, Ez da Jacob. berdina? Necesito entender. Michelle Jenner ¿Marchas? uste dela, baina ez nago ziur. Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja mina de cobre. Anda, descansa. Volveré pronto. Jacob, ¿estás ahí? Mierda, ¿dónde está? Bueno, baina gautziko dugu alde batera.
A ver. De nuevo sola. Vale. Jacob ha ido por delante. Hay algo en él que se me escapa. Es extraño, pero casi reconfortante. Es como si pudiera contarle cualquier cosa sin que se inmutara. No parece que me juzgue por nada. Y al mismo tiempo es críptico. Mi instinto me dice que es un buen hombre. Me salvó la vida. Creo que puedo confiar en él. Vale. Horra nola joan algara. Ah, vale. Itzuliko gara lehengo lekura. Zenbait gauza ahaztu zaizkigulako. Itzuliko gara ona. Bai. Bueno, aventura ondo dijoa. Bigarren aldiz jogatzen dela jokoa. Esperientzia eta hobekuntzak guretzat historian aurrera onuragarriak izango dira. A ver, ¿Has encontrado más de esas monedas de oro? Creo que están empezando a sospechar. esan dik ez dute zer aurkitu. A ver, Lara. Gora. Ba, ondo, no? Nabil apur bat ere ahaztu ditudan gauzatzaren batzuk, esaterako hau, gauza hauek topatzen. Apur bat ezberdinagoa izan dadin. Eta hemendik nola jaisten naiz. Baina ez dakit nondik. Zeo zer ikusten baduzu abisatu. Eta joan behar gara horra.
A ver. Egon behar da eraren bat ona joan ahal izateko. Beraz, itzuliko gara atzera. Eta ia handik erortzen dugun. A ver. Joaten bagara ona... Aukerarik izango dugu. Ba, orentxiko ziko dugu. Vale, ongi izan. Ah, begira. Parece despejar. Recibido. A ver. Acabas de llegar al valle, ¿verdad? Sí, con el último envío de suministros. He oído que hay más en camino. Mucho uniformado sobre el terreno. Sea lo que sea, me da que esto va a ser gordo. ¿Han reparado ya la torre de radio? Todavía no. No creo que los técnicos se imaginasen que iban a tener que reparar una red de hace 50 años.
Gure helburua hori izango da. Una pitillera de plata. Parece que ha pasado por toda una guerra, algo que es probable. Vale. Eta orain hemen. Dokumentu bat. Empezamos la invasión del valle hace menos de 24 horas. Esperaba encontrar resistencia y no me han decepcionado. No hay gloria sin lucha. Le No hay ha hecho de propósito sin tunao. dolor. Las lecciones duras se aprenden a temprana edad. Los habitantes del valle creen que pueden derrotarnos, pero cuanto más luchan, más fuerte se vuelve mi determinación. Si no estuviesen protegiendo algo, no se convertirían en mártires como lo hacen. No resistirían las torturas con esa determinación. Son creyentes, eso lo respeto, pero están en el lado equivocado de esta batalla. Falta poco ya. La fuente divina está a mi alcance. Un mundo nuevo, mejor, está al alcance. Guazen, Lara, guazen.
Era... Pasen kanpalekura. Bidaia azkarra. Horra, bai. Jacob. Edo Jacob. Baina gu ez gara Bela, ez Bella, edo, bueno, hori. Apoyo, contacto con la nativa en el viejo aserradero. La hemos herido, pero parece que han colocado trampas por todo el perímetro. De momento solo ha habido una baja. Haciendo un barrido. No dejéis que el objetivo escape. Tenemos que saber por qué estaban siguiendo al equipo Bravo. Bravo no ha encontrado resistencia por el camino. Pero encontrada la nativa, necesitamos respuestas. ¿Eso qué es? Podríamos tener problemas. ¿Qué ha sido eso? A ver. ¡Ahí! ¡Disparad! Mierda, la he perdido.
Això de gust, Si hay alguien aquí, estamos a salvo. Ya puedes salir. Debe de estar escondido en alguna parte. Quizá haya un rastro. Quizá en una de estas taquillas. Sangre. Están heridos. ¡Detente! ¡No te acerques! No estoy con la Trinidad. Me llamo Lara y... tienes el arma descargada. Puedo ver el tambor, está vacío. Da igual, ¿el percutor tampoco funciona? Estás herida. Solo tengo que... sentarme un momento. Lara, ¿verdad? Soy Nadia. Me vendría bien tu ayuda. Sin equipos de seguridad. Nada que proteja a los obreros. Baina, markatzen du dagoela... tumba bat edo horrelako zehozer, baina eske... ezin naiteke horrantza... hurbildu. Oso arrara da.
sendero aquí. Muy desgastado. Voy a hacer una. Bueno, hemen gaudenez egingo dugu. Hemen kanpaleku bat. Unitate puntu bat. Hori alde batetik. Vale. Eta honetan. Kontuz. A ver. Jerónimo. Ondo, Lara, ondo. Mierda. Calma. Contus. Ver. Vale, contus. Ahora. Pasando la razón. Ondo, Lara, ondo, ondo. Pasen gora. Eta hil gara. Klasiko bat. Horrela hiltzea klasikoetan klasikoena da. Bueno. ¿Qué es ese sonido? Hemen se lo dago. Si lograra bajarla, seguro que podría llegar más arriba.
Mugitu aurretik zonaldea arakatu. Sin este sitio, esta escultura divina de viento y roca, estaríamos perdidos. La historia del explorador que encontró este lugar es bien conocida, pero la mayoría de vosotros no sabe lo cerca que estuvimos de morir. Estábamos perdidos en las montañas, sin comida, sin esperanza. Comenzábamos a dudar del mismísimo profeta, pero el explorador escuchó el sonido y lo tomó como una señal. Ascendió solo estos acantilados, atraído por la música, y desde allí vio nuestra salvación. Este santuario no es solo por él y su valentía, también simboliza la fuerza de nuestra fe. Eso es. Al menos este contrapeso aún funciona. Vale. Goazen gora. Gora, Lara, gora. Dicen que nunca se olvida la primera vez que oyes el sonido. Mis padres me trajeron aquí para contemplar el misterio desde más allá del santuario. Cuando llegue el momento traeré a mis hijos. Dicen que sin la música de las montañas, nuestros ancestros habrían vagado por la tierra hasta morir. En vez de eso, estas montañas los llamaron a casa. Y lo mismo hacen conmigo. Apurtzeko zer dago. Vale, atajo baten antzekoa. Vaya, a ese nivel no va a servir de nada. Agian hortik ez da izango. Vaya, el contrapeso está atascado. El contrapeso. Si pudiera soltarlo de alguna forma. Norbaitek ideiarik badauka, abisatu mesedez.
Ni eta puzzleak oso ondo ez gara eramaten. A ver, horra joan behar dela argi daukat. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. A ver. Bueno, atendió hemen. Debería poder conectar el contrapeso a la manivela. Vale. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. Indugado y funciona. A ver. Vale, mendik izan behar da. Ez dakit zin behar dudan orain. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. A ver. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. A ver. A ver.
Hori hor da. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. A ver. Debería poder conectar el contrapeso a la manivela. Hori bai. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. A ver. Sí, eso está mejor. Vale. Hau pani, azkenean konturatu naiz. Se me debe haber pasado algo. ¿Y esta cuchilla? Tal vez pueda balancearlo de algún modo. Tengo que calcular mejor. A ver. Debería poder conectar el contrapeso a la manivela. Orduan ze hostia egin behar dut hemen. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. A ver. Borrot ditut puzzleak.
A ver. Joder. Debería poder conectar el contrapeso a la manivela. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. Debería poder conectar el contrapeso a la manivela. A ver. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. Venga ya. Así me reduce, man. Se hostia Inmardud Niemen. Debería poder conectar el contrapeso a la manivela. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. Debería poder conectar el contrapeso a la manivela. Au, pane. A ver. Joder. A ver.
Debería poder conectar el contrapeso a la manivela. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. Tal vez pueda balancearlo de algún modo. Ya está. Ahora abrir Genial. la puerta. Sufritu dugu, egean lortu dugu. Zelako estres entzazioa, tío. A ver, Lara. Lara. Increíble. Es una formación natural. Es un códice. Contiene una serie de meditaciones acerca de la voluntad. Ahora... Esto debió de ser un incensario, para quemar incienso, pero ha sido modificado. Vale.
Bai. Jo, nolako nervioak izan ditu hori gainditzeko. Punterietan ni oso ondo ez gara eramaten. Baina, bueno, zehatzen esalik eta hobekienen egiten.
Soldados soviéticos. Algo terrible pasó aquí. Mira. A ver. Pienso en papá todos los días. Bueno. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy a los pies de la vieja fundición soviética. Voy hacia la entrada de la mina, en lo alto de las instalaciones. ¿Nos encontramos allí? Voy de camino. Mira. Otra escultura. Pero esta parece un juguete. Amén. Alguien grabó algo más abajo. Indicaciones hacia algo oculto.
Ahora. Ya bat, baina tumbo hori ez dut topatu. No sé suficiente ruso como para entender esto, pero creo que muestra un mapa de alguna clase. Bueno.
Vale, guazen. Es en hora. Ah, vale. Más propaganda. Trabaja duro para vencer al frío y al hambre. Camaradas, este informe llega después de un descubrimiento sin precedentes en las montañas de la Estación Libertad. Nuestro equipo de minería ha descubierto una cueva enorme llena de ruinas y artefactos increíbles, algunos de los cuales nunca se habían encontrado en la madre patria. Los trabajadores que conseguimos entre la población nativa se han puesto nerviosos tras el descubrimiento. Es evidente que saben algo sobre estos restos. Comenzaremos a trabajar sin descanso con los prisioneros, porque creo que nos encontramos a las puertas de un descubrimiento mucho mayor. Ahora. Jaulas. Como si fuesen animales. Creo que Ana no comparte nuestra fe. O está metida en esto por algo más. Está dividida, lo noto. A mí me pasaba lo mismo. Pero todos tenemos una misión que cumplir en esto. He aceptado otra patrulla para ver si mataba a otro. Como era de esperar, atrapé a una del resto en el perímetro. Me llevó tiempo. Lo hice con mis propias manos, así que pude ver cómo se apagaban sus ojos. Me quedé con ella hasta que se enfrió. Magia. Constantine dice que con la fuente viviremos para siempre. Que por fin podremos ver la cara de Dios. Pero yo ya lo he hecho. Este es mi sitio. Me costó mucho descubrirlo, pero ya está. Estoy en casa.
¿Tenemos un plano de las instalaciones? Negativo. Y aunque así fuera, la revuelta provocó muchos daños estructurales. Sería peligroso seguir subiendo. El clima y los elementos han pasado fatalmente. Echo ha conseguido subir sin problemas. Solo mira dónde pisas. ¿Así que aquí es por donde entraron los soviéticos? Sí. El primer contacto fue en uno de los pozos mineros. Y enfocaron todas las operaciones. Iré a... Recibido. ¡Estamos cayendo! ¡Voy a avanzar! ¡Cubridme! ¡Disparo fuego de cobertura! ¡Me están dando! ¡Venga, vamos con esto! Au. F. Pocho. Tiene que haber una forma de pasar por aquí. ¿Arderá? Chapas de identificación militares soviéticas comunes. El nombre grabado es Yuri Ravdonikis. Ah, bueno.
Una medalla de héroe de la Unión Soviética. Es el título honorario más alto. Se otorgaba por actos de heroísmo. Quizá era uno de los oficiales del Gulag. Otra placa soviética. O parará.
Madre mía, es un harto. A ver. A ver. El tatuador. Ha tocado la lotería aquí arriba. Todo tipo de artefactos. Casa con la descripción de los soviéticos. Aquí es donde se abrieron paso hacia las ruinas. ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé, no veo mucho, pero acabo de perder contacto con el equipo que buscaba. Entendido. Avisaré a los equipos de delante para que se preparen. ¿Ves movimiento? Negativo, pero tengo una buena posición. Te diré algo si veo cualquier cosa. Cambio y corto.
A ver. Askotan entzun nahi sinusen egitegatik, bai. Nos ha tocado la lotería aquí arriba. Todo tipo de artefactos. Casa con la descripción de los soviéticos. Aquí es donde se abrieron paso hacia las ruinas. ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé, no veo mucho. ¡Seguid disparando! ¡Granada! ¡Está herida! Goazen gora.
Yepa, Reki. Hala. Jill Valentine ahora creo. Ahora. No son armas nucleares. El tío siniestro con la cara marcada llamado Constantin nos soltó un gran discurso. Habló del destino y de algo llamado la fuente. Y la verdad, me he quedado más desconcertado aún. Los demás contratistas parecen igual de inquietos y nerviosos que yo, pero los hombres de la compañía, los que llevan con la Trinidad mucho tiempo, están brindando y pidiendo más. Esto es como una secta. Nos estamos preparando para un asalto. Y puede que te preguntes contra quién. Aquí hay gente como nativos perdidos en el tiempo. Hablo de pieles, cuernos y puntas de flecha. Pronto nos enfrentaremos a ellos con un helicóptero de ataque y ametralladoras de calibre 50. Estoy en el lado equivocado de la historia. Eta horreigotzeko.
Hemendik jaisteko. Baina orduan nora joan behar gara. Ja, bueno, ez dugu eskopetarik horra sartzeko. Vale, hortik ez da. Vale.
Esango nuke hortik ez dela. Guazen. El Ejército Rojo ha descubierto por fin el templo de la bendición del profeta. Han detenido las operaciones y empiezan a saquear las riquezas de nuestros ancestros. Estamos listos. Colaborando con los prisioneros extranjeros, hemos logrado reunir armas y dinamita. Cuando los guardianes estén revueltos, aprovecharemos el caos para rebelarnos. El Ejército Rojo no ha tenido piedad con nosotros, pero lo pagarán con creces. No pararemos hasta que mueran todos los invasores. Solo entonces el secreto estará a salvo. Vale. A ver.
Lara, ¿estás ahí? Me han acorralado, Lara. Tienes que... Jacob. Jacob. Callaos, joder. Debe de ser el artefacto que estamos buscando. Qué optimista. Sería demasiado fácil. Deja que vea el registro de actividad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, berriro ona. De ser urarte. Venga ya. Callaos, joder. Se tomaron muchas molestias en tratar. Mierda, ya están dentro. Deja que vea el registro de actividad. Creo que me empujaba la caja fuerte.
A ver. A ver. El manifiesto dice que los soviéticos guardaron los artefactos más valiosos en esta caja fuerte. Abrámosla. ¿Quién tiene un soplete? Vale. Bien, escuchad. No toquéis nada. Catalogad cualquier artefacto que veáis. ¿Todo esto ha salido de la mina? Sí. Los últimos informes señalan que pararon las operaciones nada más encontrar el lugar. El alzamiento vino justo después, en la confusión. Esto es antiguo. La escritura no es rusa. Se sabe de... ¡Estamos cayendo! Necesito fuego de cobertura. ¡Fuego concentrado!
¡Seguidme! ¡Fuego de contención! Tengo confirmación visual. ¡Matadla! ¡Ya! Sí, señor. Dispersaos. La tenemos rodeada. ¡He dado! ¡Han caído! Vale, es Retail Nice. ¡Tenemos una baja! ¡Me acerco! ¡Acabemos con esto! Nos estamos acostumbrando a salvarnos mutuamente. Gracias. Me alegro de que estés bien. ¿Ese es el acceso? Sí. Habrá más de ellos dentro. No tienes por qué hacer esto. No te librarás de mí tan fácilmente. Aún necesito respuestas. Entonces no hay tiempo que perder. Uf. Por este camino atravesaremos la montaña. Mi pueblo usaba estos recorridos hasta que llegaron los soviéticos y comenzaron a cavar. ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad. Usaban máquinas y explosivos para cavar más profundamente, lo que provocó muchos daños. Muchos de los caminos antiguos se derrumbaron, pero ya es seguro. Bueno, antes lo era. Eso no suena nada bien. La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería. Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos. Y no hay otro sitio por el que pasar. Pues me temo que no. Ya no. Esto complica las cosas. ¿Cuál es el problema? Shh. Un momento. Los cables están corroídos, pero creo que puedo solventarlo. Casi está. Van a tirar abajo todo este lugar. Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos. Esas máquinas no. ¡Corre! ¡Encuentra a Sofía! ¡Dile que la Trinidad está aquí!
Jacob. Jacob, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Esto pinta mal. Seguro que arriba hay una salida. Espera, creo que puedo. Vale. Puedo suministrar corriente a esa consola. No vamos a volver por donde vivimos. Tenemos que arreglar el ascensor. ¡Ya! Solo déjame que pruebe una cosa. ¿Qué ha sido eso? ¡A tus 6! ¡Ya! ¡Tenemos seguido! ¡La tenemos flanqueada! ¡Estás sin munición! Tengo que probar ese panel de control. Vale, David. Ah, mierda. ¿Y ahora qué? Esto no, podría ser útil. Oso ondo lara. Goazen gora. Por favor, acusen el recibo de estos comunicados tan pronto como sea posible. No hemos recibido ninguna orden desde el descubrimiento de las ruinas. Continúa el examen de los artefactos y los pergaminos recuperados en el lugar. Por imposible que parezca, creemos haber descubierto las ruinas de la legendaria ciudad de Kitez. También hay numerosas referencias a algún tipo de figura mesiánica. Si mis interpretaciones de los textos son correctas, se trataba de un profeta que escapó de Bizancio en algún momento del siglo X. Las inscripciones dicen que llevaba consigo un artefacto de gran poder. De momento, las operaciones de minería han sido suspendidas. Mi objetivo es encontrar la verdad que se esconde tras este misterioso profeta. ¿Será parte de la ciudad perdida?
Ahora Vale. tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal y nos proponemos acceder a una especie de templo, aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas. Aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos, 2 grupos de guardias han desaparecido en las minas. Me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos, que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos. Y aunque los hemos castigado con dureza, temo que estén a punto de rebelarse. ¡Qué poco! Este mural muestra al profeta predicando en Constantinopla. Separados de nuevo. Solo espero que Jacob siga vivo. No sé exactamente dónde estoy. Es algo que se está convirtiendo en una especie de hábito. Estoy luchando por sobrevivir. Y aunque parezca extraño, tengo esperanzas. A mi alrededor hay unas ruinas increíbles. Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta. ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí? Estas ruinas son increíbles. Vale, todo listo. Que vuele. ¡Oh, no! Buen tiro. Parece que va a aguantar. Vale, vamos a derribar la puerta. Parece que este muro lo levantaron con prisa. Siento el aire que entra desde el otro lado. A ver si logro atravesarlo. Puede que sea otra forma de salir. No sé si va a poder ser. No con estas herramientas. Entonces, ¿cuál es el plan? Lo intentamos hace unos minutos. Al otro lado solo se oía estática. Dispersaos, estad atentos. Voy a avanzar. ¡Cubrid! Disparo fuego de cobertura. ¡Está herida! ¡Voy a cubrirme! ¡Contenedla! ¡Voy a cubrirme! ¡Me dispara! ¡Está muerto! ¡Lanzo una granada! ¡Haced que salga! ¡Necesito fuego!
Caca. Vale, todo listo. Que vuele. ¡Oh, no! Vale, vamos a derribar la puerta. Parece que este muro lo levantaron con prisa. Siento el aire que entra desde el otro lado. A ver si logro atravesar. Puede que sea otra forma de salir. Camaradas, exijo que respondan a mis comunicados. Nos encontramos en extrema necesidad de suministros y refuerzos. Se está produciendo una revuelta y los prisioneros ahora controlan la excavación y las instalaciones que la rodean. Como respuesta he ordenado ejecuciones en masa de los prisioneros nativos. Con suerte, los rebeldes depondrán sus armas y se rendirán para salvar a sus compatriotas. Ahora me resulta evidente que nuestras comunicaciones han sido saboteadas. Es probable que no hayan recibido ninguno de mis telegramas durante cierto tiempo, pero seguiré informando como es mi deber. Los lugareños nos atacaron por varios frentes, poco después de que intentásemos persuadirlos mediante las ejecuciones de sus compatriotas. Hay muchos más nativos de los que supusimos. Resulta evidente que vienen de la otra parte de la montaña y han preparado cuidadosamente esta rebelión durante años. Ahora no tenemos electricidad ni agua, y el invierno se cierne sobre nosotros. Los que aún permanecemos aquí nos marcharemos pronto. Tenemos un transporte aéreo y nos llevaremos con nosotros tantos informes y artefactos como podamos.
puzzle bat. Puedo usar estos otros cables para abrir la puerta. Alguien ha intentado pasar antes por aquí. F chatean. Tal vez pueda quitar esa vagoneta. Allí, junto a los murales. ¡Abrid fuego! Necesito fuego de contención. ¡Yo te cubro! ¡Estamos cayendo! ¡Tengo un buen ángulo! ¡De arda! ¡Me pongo a cubierto! ¡Esto se acaba aquí y ahora! ¡Están listos! ¡Hombre abatido! ¡Fuego de cobertura! ¡La tenemos! ¡Seguid disparando! Está detrás de los pilares. ¡Apartaos! ¡Está herida! ¡Tenemos una baja! Buah. A ver, las hay. Allí, junto a los murales. ¡Abrid fuego! ¡Me disparan! ¡Cuidado! ¡Están disparando! ¡Venga! ¡Acabemos con esto! ¡Necesito fuego de cobertura!
Bueno, no sé si es verdad. Esto sí tiene sentido, si sigo estas indicaciones. Ahora.
Over the inside. Si puedo bajar la grúa, debería bastar para partir la puerta. Vale, eso debería funcionar. Lara. Premio. No para la caca. Vale, saiatu gara berriro. Vale, Lara. Tortuoso. Esta estatua debe de ser el profeta inmortal. Y esto muestra el éxodo de su pueblo desde los desiertos de Siria. Se asentaron en un valle oculto y construyeron una gran ciudad. Kitez. Para proteger a la ciudad y a su pueblo, el profeta formó un ejército de guerreros. Pero, ¿qué aparece aquí? Eso que sostienen no es la fuente divina. Es otra cosa, algo distinto. ¿Pero qué? Y sus guerreros le forjaron un atlas para que el profeta conociese por siempre su ciudad y sus secretos. Un mapa de la ciudad. Podría mostrar el camino a la fuente divina.
Me maravilla que este lugar siga en pie. Incluso dañada, la factura es espectacular. A ver, handik da. Me maravilla que este lugar siga en pie. Incluso dañada, la factura es espectacular. Begira nolako lekua. Detente ahora mismo. Tranquilos, tranquilos. Sabéis que no estoy con la Trinidad. ¿Por qué deberíamos creerte? Escapé con uno de los vuestros. Un hombre llamado Jacob. ¿Dónde está? Íbamos juntos, pero nos separamos en las minas. ¡Lo ha matado! ¡No! ¡No, no, no, no! Jacob jamás confiaría en un forastero. Por favor, escuchad, no soy vuestra enemiga. Te lo advertí. Deberías haberte marchado. ¡Sofía! ¡Ya basta! ¡Padre! Creía que te había perdido. Me alegro de que consiguiese salir. Perdona, Sofía, es muy precavida. En su lugar yo también lo sería. ¿Qué has averiguado? La Trinidad viene con todo. Hay que prepararse. ¿Y ella? Es una amiga. He dado la orden de que no se le haga daño. Estas ruinas. Estamos cerca de la ciudad perdida. Ven, no tenemos mucho tiempo. Preparad los arsenales y asegurad los parapetos. Vamos, ahora. Casi están aquí. Pero son demasiados. Los niños y ancianos son vulnerables. Vamos.
Llevadlos a las catacumbas. Prended las almenaras. Hay que alertar al valle. Y Rohan responderá. Ay, pues Sofía, reúne a los combatientes. Nos vemos en la parte alta del pueblo. No vuelvas a desaparecer, padre. Hay mucho que hacer. Si tuviésemos más tiempo. Más tarde, haré lo que pueda para ayudar. Tú, ve a la vieja radio y pon a funcionar al general. Tenemos que hacer una transmisión y avisar a los otros asentamientos. Esta vasija sería hermosa en su día, pero alguien la agujereó y la llenó de tierra. La han debido de usar como maceta. Lo que se les viene encima. Haré lo que pueda. Vosotros dos, necesito vigilancia en el valle. Id a los acantilados y montad. Jacob y su pueblo tienen aguante, de eso no hay duda. La Trinidad está de camino. Les vendrá bien mi ayuda. Vale. Y este atlas del mural. Si es una especie de mapa del lugar de las ruinas, tengo que encontrarlo antes que Ana. Si no, todas estas muertes habrán sido en vano. Y no me hace falta tener más en la conciencia. Bueno, lagunak hau izan da dena, espero gustoko izan zaitxule Durangoan gehiago. Agur.